El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hoy vamos a referirnos al pecado de Sodoma y Gomorra. Para eso vamos a mirar en la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 18 y capítulo 19. Pero solamente vamos a ceñirnos a unos ciertos versículos específicos, porque usted puede leer todo el capítulo 18 de Génesis con más calma, y el capítulo 19 también, pero en este momento solo vamos a referirnos a los versículos, capítulo 18, verso 20, 21 y 22, y capítulo 19, verso 24 y verso 25. Miremos cómo dice la palabra de Dios. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Génesis 19, 24 y 25 dice así. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Necesitamos orar. Vamos a hacer una corta oración para que el Señor nos guíe en la forma de transmitir el mensaje y en los corazones que van a recibir la palabra. Padre, gracias te damos. Gracias por esta oportunidad, Dios. Gracias por la honra que nos das de poder meditar en esta palabra. En estos acontecimientos que sucedieron hace muchos años, pero que están vigentes, Señor, en tu corazón y en el mensaje que la palabra de Dios tiene para todos. Úsame como un instrumento de edificación. Ayúdame a usar las palabras correctas. Señor, sensibiliza cada corazón ahora que escucha, Señor, y ayúdanos a entender el mensaje de tu Espíritu Santo. Haznos sensibles a tu voz, Señor, y te rogamos sanidad espiritual y sanidad física, por medio de la exposición de tu poderosa palabra. Ayuda, Señor, a todos aquellos que tienen dudas. Permite, Señor, que mediante la exposición de tu palabra las dudas sean disueltas. Señor, que la incredulidad sea sanada y que en todo, Señor, invada la fe que viene de ti. Gracias, Padre. Ayuda, Señor, consuela por medio de tu palabra los corazones heridos. Gracias te damos una vez más en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Muy bien, el pecado de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades son ciudades históricamente que existieron, son reales, esto no es mito, no es fábula. Hay evidencias muy claras acerca de la existencia de estas dos ciudades y otras ciudades más que hacían parte de una región que es descrita en el libro del Génesis, precisamente en el capítulo 17, capítulo 18, exactamente el capítulo 14, que es donde el Señor le permite a Abraham libertar de la cautividad de 5 reyes mesopotámicos a su sobrino Lot. Y la descripción que se da de esa tierra es que era una tierra
abundante, una tierra hermosa, una tierra incluso comparada, mire las palabras, comparada con el jardín que Dios plantó para que allí comenzara la humanidad, Adán y Eva y toda su descendencia. O sea, es una descripción que nos indica de que esa zona era una de las zonas más hermosas existentes hasta ese momento, después de el hombre y la mujer haber caído en pecado. Y hoy, si usted ha ido a ese lugar, o si usted ve a través de la internet las fotografías que hay de ese lugar, pues no es ni sombra de lo que alguna vez fue un hermoso jardín, un valle lleno de plantaciones, riqueza, pozos de brea y todo ese cúmulo de riqueza que había en esa zona. Era una especie de ciudad de Las Vegas, una ciudad que hoy es conocida como la ciudad del pecado, así que no es coincidencia, siguen habiendo Sodomas y Gomorras en el tiempo de hoy. Pero en este tiempo que estamos aquí hablando, aproximadamente unos 3.900 años atrás, estamos hablando de la cruz, en la mitad tenemos 2025 años después de la cruz, después del nacimiento de Jesús, y hacia atrás prácticamente 2000 años más. Entonces tenemos casi 4000 años desde la destrucción de Sodoma y Gomorra, el tiempo en que Dios habló con Abraham y sacó a Lot de esa tierra, tratando de salvar su vida por amor a Abraham y al mismo Lot. Hasta el tiempo de nosotros han pasado muchos años, usted ya puede darse cuenta, y puede también mirar que algunas de las fechas que colocan los estudiosos con respecto a la geología del lugar, la ubican 2200 años y tanto, un poquito más, antes de Cristo. Hay una variación en la fecha, sin embargo, no vamos a ser dogmáticos con respecto a la fecha, sino que vamos a decir que fue unos 4000 años atrás, antes de nosotros, 2000 años antes de la cruz y hasta nuestra fecha, unos 4000 años aproximadamente. Estas ciudades fueron destruidas de una forma terrible. Dice la Biblia que llovió sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades del alrededor, llovió fuego y azufre. Fuego y azufre. Esta es una forma, una sentencia muy fuerte contra una zona que en ese entonces era conocida como lo mejor de la tierra, en aquel entonces, por su riqueza, porque todos querían llegar a las famosas y grandiosas ciudades de Sodoma y Gomorra y sus alrededores. Lo que han descubierto los arqueólogos, incluso personas que no son arqueólogos profesionales, más bien son turistas que de forma amateur han tratado de llegar y tomar muestras y verificar si realmente ese lugar pudo ser la ubicación de Sodoma y Gomorra. Estas personas, todos, llegaron a la conclusión de que sí, de que en ese lugar hay azufre concentrado, lo que conocemos también como sulfuro, concentrado en un 95-98%, sulfuro puro, azufre puro, y que todo aquello en lo que cayó este azufre está completamente envuelto, el azufre se compactó y lo que recubre, o mejor dicho, lo que recubrió el azufre quedó guardado, quedó completamente deshecho. Se estima que para que el azufre haya envuelto, por ejemplo, cuerpos y se hayan consumido tan rápido, que es lo que los investigadores han descubierto, es que tuvo que arder cada cosa, lo que ardió, las paredes, los cuerpos, los animales, tuvo que arder entre 5000 a una temperatura de 5000 a 6000 grados Fahrenheit. Esto es algo demasiado caliente, muy,
muy caliente, una temperatura altísima. Y hacen comparaciones con otras ciudades que también fueron consumidas por el fuego. Ejemplo, Pompeya. En Pompeya hay una capa de ceniza en el cuerpo de todas las personas y las vasijas y todo lo que quedó a expensas de la explosión del volcán que hundió a la ciudad. Y es muy diferente la forma en que Pompeya fue destruida. Ahí debajo de la ceniza están los cuerpos intactos. Incluso es una zona turística hoy. El que quiera llegar allá puede llegar, puede ver los cuerpos. Y algunos cuerpos incluso fueron trasladados a otros lugares solamente para mostrar el grado de destrucción que hubo en Pompeya. Entonces, comparada la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas con otras ciudades, son únicas en el grado de destrucción que hubo. No hay otra forma de describir. Realmente fue algo sobrenatural. Olvídese, si tal vez le han dicho, es que eso fue un volcán. No, olvídese de eso. Vamos a tomar el texto bíblico con respeto y vamos a tomarlo con todas las reglas interpretativas que tenemos y vamos a llegar a la misma conclusión. Lo que los científicos, arqueólogos, investigadores han dicho con respecto a la forma como esta ciudad fue destruida es única. ¿Y por qué fue única? Porque Dios quiso dar un ejemplo para la gente de ese tiempo y para nosotros hasta el día de hoy y todos los que sigan naciendo. Eso lo dice el apóstol Pedro. Mire lo que dice el apóstol Pedro. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Aquí hay una explicación, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pedro, sin el apóstol Pedro ser arqueólogo o ser geólogo. Dice, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, Sodoma y Gomorra, hasta el día de hoy, no van a ser borradas las evidencias. Son un ejemplo que Dios ha dejado para que todo el mundo sepa de qué es capaz Dios cuando el pecado rompe el fondo del balde, del tanque, cuando el pecado llega al colmo. Dios pone un límite. Y una de las cosas que aquí aprendemos es que hay un clamor a Dios por causa del gran pecado que había en Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 18, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. ¿Quiénes estaban clamando? Bueno, la Biblia dice que Lot clamaba, que Lot era un hombre que sufría por causa del pecado que había en Sodoma y Gomorra. Evidentemente, Lot y seguramente otras personas más, pensemos en Abraham, el tío de Lot, y seguramente otros justos, estaban clamando porque lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra era monstruoso. No hay palabras con las cuales describir el grado de iniquidad que había en Sodoma y Gomorra, por lo cual Dios decidió destruir estas ciudades, que son únicas. Así que traigo a mi memoria la ciudad de Armero. Armero es una ciudad que quedaba aquí en Colombia, en el centro de Colombia, y está al pie de uno de los volcanes más conocidos de Latinoamérica, el volcán del Ruiz, el Nevado del Ruiz. Tiene su cima blanca, pero es un volcán. Este volcán hizo erupción en el año 1985 y sepultó a una ciudad entera. Muy pocas personas lograron sobrevivir. La mortandad fue tal, se calcula que aproximadamente 25,000 personas quedaron sepultadas en la ciudad de Armero. El fango, el lodo que se derritió de la cima del volcán del Ruiz, sepultó a la ciudad, la aplanó completamente, pero no solamente era el lodo, el calor también, era lodo caliente. Así que se decidió dejar ese campo quieto y incluso en ese entonces vino el Papa
el máximo jerarca de la Iglesia Católica, y hizo una oración por el Campo Santo, como fue declarado, y constituyeron allí una cruz para que todo el mundo supiera que ese era un campo santo donde había mucha gente sepultada. Habían quedado allí durmiendo porque eso fue de madrugada. Una noticia que dio la vuelta al mundo, y todavía cuando se habla de Armero aquí en Colombia nos conmocionamos porque no fue algo fácil de asimilar. Todos de alguna forma tuvimos cercanía con personas que tenían familiares en Armero. ¿Sabe qué? Sodoma y Gomorra debería tener una enorme señal, algo que diga: aquí existieron dos ciudades muy perversas, muy inmorales, que fueron destruidas por el Señor, como ejemplo para el mundo de hoy. Ese cartel, ese aviso debería estar en esas ciudades. Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7, también habla de que estas ciudades fueron destruidas por causa de su gran pecado y que son un ejemplo para nosotros hoy. Así que todas aquellas ciudades donde el pecado está a punto de desbordarse, deberían mirar hacia Sodoma y hacia Gomorra y ver de qué es capaz el Señor. Cuando hay gente clamando, por eso es que la iglesia debe clamar por la ciudad donde está. Todas las iglesias donde hay gente dispuesta a clamar por el Señor. El Señor dice que está buscando intercesores, adoradores. Bueno, hay que clamar por misericordia de parte del Señor. Y aunque usted no lo crea, un juicio hace parte de la misericordia de Dios. De esta forma, vamos a mirar por qué el Señor, o cuáles fueron los pecados tan graves que el Señor menciona a lo largo de toda la palabra de Dios y que provocaron la caída de estas ciudades que hasta el día de hoy nunca más fueron levantadas. Tenemos en Ezequiel capítulo 16 versos 49 al 50 un pecado que también se ve bastante en el día de hoy: la ociosidad. La ociosidad. Sodoma y Gomorra estaban llenos o llenas de personas ociosas. Dice aquí: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, tiene que ver con glotonería, querer comer todo el tiempo, y abundancia de ociosidad. Esta es la descripción que está haciendo el Espíritu Santo al profeta Ezequiel de uno de los terribles pecados que practicaban en Sodoma. Entonces, una cosa va con la otra. Vamos a llegar a lo que es la inmoralidad sexual en estas ciudades. Pero esta es la corona, la copa que va sumando pecados como este. O la ociosidad, la glotonería y la soberbia. Este pecado que el Señor describe aquí también se vivió en Israel, y por eso Él hace esta mención. Porque en Sodoma había ociosidad. Estas personas estaban sumidas en el pecado de la perversión sexual y habían caído en la ociosidad. Esto hacía que todos los viajeros que pasaran fueran atracados. Ellos eran hurtados, porque si las personas no trabajan y si aumenta el número de los ociosos, de las personas que necesitan seguir viviendo, necesitan seguir recibiendo sustento, pero no producen para su autosostenimiento, entonces ellos comienzan a vivir una vida parasitaria y comienzan a quitar a la fuerza a aquel que sí tiene. Hay algunas ciudades, yo creo que en todas las ciudades hay una zona donde personas que ya han perdido familia, han perdido empleo, lo único que tienen es la forma de conseguir algo de dinero para conseguir un poco de droga, y se drogan y caen en ese estado como de trance en el que no importa si están en la calle. Creo que los hemos visto. Personas, y en Estados Unidos, algunas ciudades se han vuelto famosas por tener lugares especiales donde la gente va, se amontonan en lugares
exclusivamente para conseguir la droga. Allí mismo se la ponen y ahí quedan, en una especie de trance. Son conocidos como los zombies. Esa vida parasitaria que ha provocado el alto consumo de estupefacientes, de drogas de diferente clase que dañan a las personas, conllevan a estados como este. Por eso los gobiernos tienen que centrarse en hacer algo, pero no lo van a poder hacer si no interviene el Señor Jesucristo, si no hacen que Jesucristo sea el que meta su mano poderosa. Porque este pecado solamente lo puede vencer el Señor Jesucristo. Otro pecado mencionado aquí en la ciudad de Sodoma es la desvergüenza. Nos dice aquí Isaías capítulo 3, versos 8 al 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Así dice el profeta Isaías, lleno del Espíritu Santo. Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¿Qué es lo opuesto entonces a la vergüenza? El orgullo. Mostrar con jactancia, fanfarronear del pecado, es lo opuesto a la vergüenza. Recordemos un momento a Adán y Eva, cuando Adán y Eva fueron descubiertos por el Señor. Digámoslo así, el Señor dice en la Biblia que salió a pasear en el jardín y cuando Adán y Eva escucharon los pasos del Señor, corrieron a esconderse. El Señor les dijo, ¿pero por qué te escondes? Adán le dijo, es que tuve miedo, porque ya se habían dado cuenta de que estaban desnudos. Habían perdido su vestidura de luz. Así que ahora ellos estaban avergonzados y tenían miedo. Esa condición de vergüenza, por ser descubiertos, por estar así en esa condición de pecado delante de Dios, eso ya no se ve. Hay un cinismo. Le han llamado orgullo. Es una forma de decir, no me avergüenzo del pecado, de mi práctica, me siento feliz de este pecado en el que estoy y animo a todos a que vengan. Ese es el mensaje que se está viendo. Entonces ya no hay vergüenza. Increíble que hay algunas leyes en muchos países que dicen, está prohibido caminar desnudos en la calle porque esto puede llevar prisión. Y resulta que hay gente que está promoviendo la desnudez para que la persona sea libre, porque el cuerpo no es malo, el cuerpo hay que mostrarlo, y mostrarlo es malo en el sentido de que tú no puedes cohibir, nosotros nacimos desnudos, ¿por qué vestirnos? Bueno, solamente he usado este ejemplo para que ustedes vean hasta dónde ha llegado la desvergüenza. O también le decimos cómo las personas tienen una conducta que ya no siente temor, no sienten vergüenza, que es lo natural. Por lo tanto, como la gente de Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Pensemos por un momento entonces cómo era la gente en Sodoma y Gomorra. Seguramente estaban medio desnudos, practicaban sus actos, sus perversiones íntimas que deberían ser a puerta cerrada, lo hacían al aire libre como los perros. Los perros pueden hacer su apareamiento públicamente, los perros no se publican, no se avergüenzan, porque para ellos eso es natural. Pero no es normal, no es natural ni normal en una persona, en un ser humano. No debería ser así. Entonces, la vergüenza debería conllevar en sí misma miedo. Me avergüenzo de mi pecado, por lo tanto busco a Dios, o lo que hizo Adán y Eva, me escondo por temor al juicio, temor al castigo. Pero esa no es la condición de mucha gente hoy en las calles, sino que están orgullosos de practicar perversiones y se muestran ante el mundo
con esa práctica inmoral. ¿Qué indica esto? Esto indica que el corazón de la humanidad se ha endurecido. En términos generales, están endurecidos. Ya no se sensibilizan. No hay sensibilidad al mensaje de Dios. No hay sensibilidad. Ahora los padres también estimulan a los hijos a hacer perversiones, cambios de identidad sexual y otras cosas más. Otro pecado mencionado aquí en la Biblia con respecto a las prácticas en Sodoma y Gomorra es el adulterio. Dice Jeremías 23:14: entre los profetas de Jerusalén he visto una cosa espantosa. Mire las palabras del Espíritu Santo a través de los labios de Jeremías. Son adúlteros, van tras la mentira, se ponen a favor de los malvados y nadie se aparta de su maldad. Y termina diciendo el Señor: son todos para mí como Sodoma, sus habitantes igual que Gomorra. Si hay gente así, como la gente que había en Sodoma y Gomorra, debe haber preocupación entonces en los demás de que una ciudad donde mucha gente vive así, son sodomitas, son gomorritas, esa ciudad está expuesta al juicio de Dios. Por eso la iglesia debe clamar. Si tú tienes temor de Dios, si tú conoces la palabra de Dios, debes entonces clamar por tu ciudad y debes pregonar el mensaje del Evangelio. Por último, y recapitulo aquí para que veamos, la ociosidad era parte de la práctica en Sodoma y Gomorra. La desvergüenza era parte de la práctica en Sodoma y Gomorra. El adulterio, en este caso, pensemos en el adulterio porque no había el más mínimo respeto por el matrimonio ni por la familia, como también está pasando en el día de hoy. Hoy no hay respeto por el matrimonio, no hay respeto por la familia en la mayoría de los círculos donde la gente se mueve, donde la gente socializa. No hay respeto por lo que Dios instituyó desde el principio. Eso es adulterio. El estado de adulterio de una persona es que se casa porque es un valor social, porque es una práctica social, pero no porque tiene la intención de ser fiel en el matrimonio, no porque tiene la intención de tener una familia. Hoy, cada vez que una persona decide pervertir los valores de la familia, está practicando el tipo de adulterio que se practicaba en Sodoma y Gomorra. Hay solución para esto. La solución es ir a la Biblia, conocer lo que el Señor dice en su palabra. Tenemos por último, y lo he dejado de último porque es una de las principales causas por las cuales Sodoma y Gomorra fue destruida, y como lo anunció aquí mi esposo, vamos a hablar acerca de la fornicación, lo que es la inmoralidad sexual. En Génesis capítulo 19, verso 4, dice la Biblia que dos ángeles llegaron a la casa de Lot. Por lo menos llegaron a donde estaba Lot sentado, en las puertas de la ciudad, y Lot los recibe y les pide que entren a su casa, que se queden en su casa. Lot sabía lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Y tal vez Lot, en medio de ese temor, les pide a los ángeles, a los varones que llegaron, que se hospedaran en su casa. Los ángeles le decían a Lot: nosotros nos quedaremos en la calle, no te preocupes por nosotros. Pero Lot, pensando que los ángeles tal vez no iban a poder protegerse de la multitud que había en las calles, les ofrece su casa. Tal vez en esto pues no vamos a juzgar a Lot ni vamos a decir nada. Él vio a dos varones indefensos, así los vio Lot, y por eso les ofreció su casa. Es evidente que ellos también necesitaban hablar con Lot. Ellos iban por Lot, el sobrino de Abraham, por quien Abraham intercedió a Dios para que no muriera dentro del juicio que Dios iba a derramar sobre Sodoma y Gomorra. Así que Lot les invita a pasar a su casa y los atiende.
son sus visitantes. Dice la Biblia que antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Estoy leyendo la versión René Valera, Génesis 19:4, para que no haya dudas. Y dice el texto, porque aquí el Espíritu Santo a través de Moisés está tratando de aclararnos la condición en la que estaba Sodoma y Gomorra, para que pensemos en la justicia de Dios. Dios es justo, y lo que hizo estuvo justo, fue justo. Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. No podemos aquí hablar de cuántos serían, pero estamos hablando de una ciudad. Una ciudad. Entonces tenemos que pensar en una multitud de hombres. Y dice el verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Y le dieron la orden, sácalos para que los conozcamos. Muy bien. Esta palabra, el motivo, el objeto por el cual ellos querían la visita que tenía Lot en su casa, es lo que vamos a investigar. La palabra conozcamos, del verbo conocer en español, está muy lejos de la realidad del vocablo hebreo que se usó aquí en este pasaje. La palabra conocer es una forma eufemística, es una forma amable de decir en hebreo tener relaciones íntimas, tener relaciones sexuales. Es una forma amable, para no decirlo de una forma un poco más abierta. Pero en hebreo, cada vez que se pronuncia el vocablo hebreo yadah, se debe entender que se están refiriendo a conocer íntimamente en la cama a una persona. Ese es el sentido correcto del vocablo. Ejemplo, Génesis 4:17. Génesis 4:17 dice, y conoció Caín a su mujer. Conoció Caín a su mujer. No se está refiriendo a que Caín le dijo, hola, mucho gusto, mi nombre es Caín, ¿tú cómo te llamas? No se está refiriendo a ese conocimiento, como lo entendemos en nuestro español. Se está refiriendo a que Caín intimó sexualmente con la que fue su mujer. ¿Cuál es el resultado de ese conocimiento, de ese contacto tan íntimo? Dice la Biblia que ella concibió y dio a luz a Enoc, el primer hijo de Caín. Tenemos otro ejemplo, y hay muchos más, pero creo que con estos dos es suficiente, porque es el mismo vocablo que se usa en Génesis 19:4 para referirse a lo que los hombres de Sodoma querían hacer con los visitantes de Lot. Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Entonces entendamos que cada vez que en la Biblia se habla de conocer y dio a luz, conocer y dio a luz, se está refiriendo a que intimaron, se unieron sexualmente, durmieron en la misma cama y se unieron sexualmente, y producto de esa unión nació alguien. Entonces tenemos que aceptar el hecho de que lo que los hombres querían hacer con los visitantes especiales que tenía Lot en su casa era tener relaciones sexuales con ellos. No podemos identificar otra práctica, ya que Lot, cuando se da cuenta del grave acontecimiento que estaba dándose fuera de su casa, Lot intenta proteger a estos hombres. ¿Qué hace Lot? No, varones. ¡Ey, vecino, no sea tan malo con mi visita, por favor! No, vea, hagamos una cosa.
entre las cosas que hace Lot, para que quede bien claro cuál es el motivo por el cual esta gente rodea la casa de Lot, y que es uno de los motivos que ellos continuamente practicaban y por el cual Dios destruye a Sodoma y Gomorra, y no como dicen algunos, que no. El pecado de Sodoma y Gomorra no fue la perversión sexual, la inmoralidad sexual. Exactamente la confusión sexual entre hombres. No. El motivo por el cual Dios destruye a Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad a los visitantes que llegaron a la casa de Lot. ¿Sabe qué, amado amigo? Con mucho respeto y con mucho amor le digo que no podemos aceptar esa explicación. Sí, podríamos sumar a la lista de pecados practicados en Sodoma y Gomorra la falta de hospitalidad, pero ese no fue el principal motivo de la destrucción con fuego y azufre de estas dos ciudades. Eso solamente fue un pecado más que se sumó a la larga lista de prácticas abominables delante de Dios. En realidad, fue muy grave lo que pasó en Sodoma y Gomorra, para que Dios decidiera destruirlas de la forma como las destruyó. Se nos dice aquí que la gravedad del pecado era tal que Lot trataba de proteger a los varones que estaban de visita y les ofreció a sus hijas. ¿Para qué les ofreció a las hijas? Para que usaran el cuerpo de ellas y satisfacieran sus apetitos perversos. Estoy tratando de dar una explicación de tal forma que se pueda entender y que al mismo tiempo no sea censurada por la explicación que estoy dando. Las muchachas fueron rechazadas, es lo que tenemos que aceptar, pero dice el texto que hacían gran violencia a Lot. Posiblemente Lot salió, es lo que tenemos que aceptar aquí con toda la explicación que vemos. Y los hombres golpearon a Lot, los varones que están visitando a Lot, defienden a Lot, estiran el brazo. Tenemos que entender también el hecho de que aquí estos hombres, que son ángeles de Dios, estiraron la mano para ellos no salir fuera de la casa y recuperan a Lot de donde lo estaban golpeando. Así que Lot, ya decidido, y por los hombres que estaban golpeando su casa, decide escapar con los hombres, con los ángeles, que estaban dándole la oportunidad de salvación. No podemos decir lo que no es. No podemos decir o argumentar lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Vamos un poquito más adentro en la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice, por ejemplo, tenemos aquí, si alguien tal vez argumenta, la Biblia habla de conocer a Dios. Sí, en Oseas capítulo 4, verso 6 se habla de que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Este conocimiento, el vocablo, no es el mismo vocablo que se usa en el Antiguo Testamento precisamente para referirse a intimar con una persona en un lecho matrimonial. Miremos lo que dice Judas, capítulo 1, verso 7. Aquí tenemos, en este pasaje que vamos a leer, la última mención bíblica del pecado cometido en Sodoma y Gomorra. Y en exégesis aprendemos que la última mención de un tema es como la máxima revelación que la Biblia da con respecto a ese evento, personaje, lugar. Bueno, esta es la penúltima, porque la última mención está refiriéndose allá en el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero esta mención es importante. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el Espíritu Santo a través de Judas. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, y ahora veremos quiénes eran aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Estas ciudades fueron destruidas por causa de su perversión sexual. Ese es el mensaje que está dando Judas. Estas ciudades eran adúlteras, mentirosas, ociosas, glotonas. Pero el motivo real por el cual fueron destruidas fue su gran grado de perversión sexual. Aquellos a los que está mencionando aquí también Judas son los ángeles caídos. Dice en el verso 6, ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Se está refiriendo también a un tipo de perversión. Si ahondamos un poco más, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:26, que Dios entrega a pasiones vergonzosas a aquellas personas que le rechazan. Y si estamos viviendo en una sociedad que ha tocado fondo en la perversión sexual, al punto de no reconocer lo que Dios estableció naturalmente, entonces esta es una sociedad que está a punto de ser juzgada por Dios. Quiere decir que en conjunto todas las ciudades, todas las naciones están a punto de ser destruidas, como lo anuncia el profeta en Joel capítulo 2, Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Y la única salida que nosotros tenemos es esperar al Señor en santidad, buscar del Señor, predicar el mensaje del Evangelio, para que los que puedan escapar, como escapó Lot de Sodoma, lo hagan. Dice el apóstol Pablo que las mujeres dejaron el uso natural, el uso de nacimiento, y lo cambiaron por el uso que es antinatural. De la misma forma, los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron, o sea, se excitaron unos con otros, cometiendo actos vergonzosos y obviamente recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Este es un pecado antinatural. Es contra lo que Dios estableció de nacimiento. Este es un pecado muy pervertido. La palabra perversión significa usar algo para un objetivo que es opuesto a lo que inicialmente fue creado. Los genitales masculinos y femeninos tienen un uso exclusivo. No es para lo que se usa normalmente no quiero decirlo así, para lo que están usándolos en algunos espacios. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y hace aquí dos distinciones. Una, los afeminados. Dos, los que se echan con varones. Esa expresión que usa el apóstol Pablo allí y la repite en una de las cartas a sus discípulos es la palabra griega arsenokoitai, que tiene que ver con un varón en cama, para referirse a un hombre con otro hombre. Es antinatural y es grave. Y nosotros, como iglesia, estamos viendo lo que está pasando. Y sé que algunos sienten un poco de temor, porque el aumento de este pecado está a la vuelta de la esquina. Ahora es algo que se impone a los niños, en las familias, pero sigue siendo antinatural. No importa que los gobiernos legislen en favor de la perversión sexual, es antinatural, no es normal, es diabólico. Y lo que viene después de esto es juicio. No importa que falte tanto tiempo, viene juicio. Y no podemos quedarnos callados. En algunos espacios, en los canales más famosos, los predicadores que hablan abiertamente acerca del tema son vetados. Porque es que la idea es que no se dé cuenta el mundo de lo que viene. Pero tenemos que decirlo. Ahora, si alguien ha caído en esta terrible práctica, es tiempo de volver al Señor. Hay tiempo. Hay tiempo para volverse al Señor. Hay tiempo para sentir vergüenza. Y humildemente, humillados delante del Señor. Y el Señor está dispuesto a recibir. Él está dispuesto a dar oportunidad.
Él está dispuesto a sacar, así como tizón escapado del fuego. Él está dispuesto a recibir y a dar una nueva oportunidad de vida. Solo hay que llegar delante de Él. Digamos estas palabras. Padre, aquí estamos delante de ti, dispuestos a seguir tus pasos. Creemos lo que dice tu palabra, no porque la arqueología y la geología muestre evidencias, sino porque tu palabra lo dice y tu Espíritu Santo lo confirma en nuestro corazón. Permítenos, Señor, seguir pregonando tu palabra. Y si alguno, Señor, quiere escapar de ese estilo de vida, darle la oportunidad de salir, Señor. Darle la oportunidad de comenzar. Darle la oportunidad, Señor. Y si es consciente de que ha fallado y quiere volver a tus brazos, Señor, ablanda su corazón para que llegue hasta ti. Hazle entender que tú estás esperándole. Hazle entender que tú quieres, Señor, que tú le amas, que tú quieres darle una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, por esta nueva oportunidad que sigues dando antes de que llegue el día final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.